La humillaron, la culparon sin motivo y la expulsaron de un concesionario de autos de lujo, creyendo que era solo una visitante común. Todo se hizo en silencio, con seguridad y según las reglas. Pero no tenían idea de con quién estaban tratando. Mira hasta el final, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué habrías hecho en su lugar y desde dónde nos estás viendo. Ronda Rousey no tomó la decisión de aquella mañana por impulso ni por curiosidad superficial. No fue un arranque de rebeldía ni un experimento caprichoso. Nació de una sensación acumulada durante años, una incomodidad silenciosa que había crecido con cada sonrisa automática, con cada puerta que se abría antes de que ella siquiera tocara, con cada trato impecable que llegaba, no por quién era como persona, sino por lo que su nombre representaba. Había vivido demasiado tiempo en una versión del mundo que reaccionaba a su presencia antes de conocerla. Un mundo donde el respeto estaba garantizado y la atención era inmediata. Y aunque muchos considerarían aquello un privilegio incuestionable, para ella había empezado a sentirse como una burbuja que la separaba de la realidad. Con el tiempo, esa burbuja se volvió incómoda. No porque el trato fuera malo, sino porque era predecible, ensayado, casi artificial. Las conversaciones parecían coreografiadas, las decisiones ajenas parecían tomadas de antemano, y la autenticidad quedaba enterrada bajo capas de deferencia. Ronda comenzó a preguntarse cómo funcionaban realmente esos mismos espacios cuando ella no era reconocida, cuando su rostro no activaba recuerdos ni su apellido imponía respeto. Quería entender qué ocurría cuando una persona común cruzaba ciertos umbrales, aquellos que se anunciaban como abiertos, pero que, en realidad, parecían medir silenciosamente quién merecía estar dentro. La idea no surgió de golpe, se formó lentamente, a partir de observaciones pequeñas, casi invisibles. Comentarios al pasar, miradas distintas hacia otros, historias escuchadas sin énfasis pero con un trasfondo incómodo. Personas que hablaban de haber sido ignoradas, evaluadas, descartadas sin una razón clara. Ronda sabía que desde su posición habitual, esas experiencias le resultaban inaccesibles. Siempre había alguien dispuesto a atenderla, a escucharla, a ofrecer soluciones. Y cuanto más pensaba en ello, más clara se volvía la necesidad de salir de ese lugar seguro, aunque solo fuera por un día. Decidió entonces hacerlo de la manera más honesta posible. No como una provocación, no como una trampa, sino como una observación silenciosa. Se prometió a sí misma no revelar quién era, no corregir percepciones erróneas, no intervenir si las cosas tomaban un rumbo incómodo. El objetivo no era confrontar, sino ver, comprender, sentir en carne propia aquello que tantos describían con resignación. Quería saber si la diferencia existía de verdad o si era solo una exageración alimentada por la frustración. La preparación fue tan deliberada como discreta. Eligió ropa sencilla, sin marcas visibles, sin cortes llamativos, ni colores que atrajeran la atención. Prendas limpias, comunes, casi invisibles. Ató su cabello de manera simple, sin intención estética más allá de la comodidad. No llevaba joyas ni maquillaje pensado para cámaras, ni nada que sugiriera estatus o reconocimiento. Su teléfono permanecía en el bolsillo, en silencio, como un objeto funcional y no como una extensión de su identidad pública. No avisó a nadie de a dónde iba, no llevó acompañantes ni seguridad. Aquel día su anonimato no era un descuido, sino una elección consciente. Antes de salir de casa, se detuvo un momento, no frente al espejo, sino en medio de la habitación, respirando con calma. Se impuso reglas claras, casi como un código personal. Mantener la serenidad sin importar el trato recibido. No elevar la voz, no mostrar impaciencia, no buscar atención, no provocar ni corregir. Observar sin intervenir. Permanecer el tiempo suficiente para que cualquier patrón se revelara por sí mismo. Y sobre todo, recordar cada detalle. Sabía que la memoria sería su única herramienta y la precisión su aliada. El lugar que eligió no fue casual. Un concesionario de autos de alta gama, conocido por su exclusividad discreta y su clientela selecta. No uno de esos espacios que proclaman lujo de forma ostentosa, sino uno que lo sugiere con líneas limpias, superficies pulidas y una calma casi intimidante. Desde el exterior el edificio parecía transparente,
dominado por grandes paneles de vidrio que reflejaban la ciudad con una suavidad engañosa. La arquitectura transmitía una sensación de apertura, pero también de control. No había carteles llamativos ni música fuerte. Todo estaba pensado para comunicar poder sin levantar la voz. Ronda se detuvo unos segundos antes de entrar. No por duda, sino por atención. Observó el flujo de personas, la manera en que algunos eran recibidos apenas cruzaban la puerta, las sonrisas que aparecían de inmediato, los gestos medidos del personal. Desde fuera, nada parecía fuera de lugar. El concesionario cumplía con su promesa implícita de elegancia y orden. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación difícil de nombrar, como si el espacio evaluara silenciosamente a quienes se acercaban. Al cruzar la entrada, el ambiente cambió de inmediato. El aire era distinto, más frío, cargado con el aroma del cuero nuevo y el metal pulido. Los sonidos eran amortiguados, controlados, como si cada paso estuviera diseñado para no romper la armonía del lugar. El suelo brillaba bajo sus pies, reflejando luces suaves que caían con precisión sobre los vehículos expuestos. Cada automóvil estaba colocado con cuidado, separado del siguiente por una distancia exacta, invitando a la admiración pero no al contacto casual. Ronda sintió las miradas antes de identificarlas. No eran miradas abiertas ni descaradas, sino evaluaciones rápidas, casi automáticas. Un consultor cerca del centro del salón levantó la vista apenas un instante y luego la desvió sin acercarse. Otro ajustó su postura, girando el cuerpo hacia un cliente distinto, como si hubiera decidido de antemano dónde debía concentrarse su atención. Nadie la saludó. Nadie se presentó. Su presencia fue registrada, pero no reconocida. Avanzó despacio, permitiéndose recorrer el espacio como lo haría cualquier visitante. Se detuvo frente a uno de los autos. Leyó la placa informativa con calma, sin tocar nada. Todo lo hacía con cuidado, consciente de cada gesto, de cada movimiento. Quería eliminar cualquier excusa que pudiera justificar una reacción negativa. Mientras tanto, observaba. Notó cómo, a pocos metros de ella, un hombre bien vestido entraba y era recibido casi de inmediato con una sonrisa y un saludo cordial. Otro cliente era acompañado con entusiasmo de un vehículo a otro, recibiendo explicaciones detalladas. Atención constante. La diferencia no era estridente, pero sí precisa. No había hostilidad abierta, solo una ausencia persistente. Ronda se dijo a sí misma que quizá era cuestión de tiempo, que alguien se acercaría en cualquier momento. Decidió esperar. Pasaron varios minutos. Consultores cruzaron cerca de ella sin detenerse. Conversaciones se desarrollaron a su alrededor sin incluirla. Era como si ocupara un espacio que no interrumpía el flujo del lugar, como si su presencia fuera tolerada pero no bienvenida. Dentro de ella, una leve incomodidad comenzó a tomar forma. No era ira, ni siquiera frustración, sino una sensación de invisibilidad que pesaba más de lo esperado. Pensó en cuántas personas habrían experimentado eso mismo sin tener una referencia distinta. Para alguien que nunca había sido tratado de otra manera, aquello podía parecer normal, incluso merecido. La idea la inquietó más de lo que esperaba. Decidió entonces acercarse al mostrador central. No con urgencia, sino con la naturalidad de alguien dispuesto a hacer una consulta. Se colocó a una distancia razonable, esperando a que un consultor terminara con otro cliente. Cuando el hombre frente a ella quedó libre, ella permaneció allí, disponible, abierta al contacto. Él levantó la vista brevemente, la miró sin expresión y luego desvió la atención hacia una tableta, como si de pronto hubiera algo más importante que revisar. Otro empleado pasó cerca y ofreció un gesto que apenas podía llamarse asentimiento antes de seguir de largo. Ronda sintió algo cerrarse en su pecho, no de manera brusca, sino lenta, como una comprensión que se instala sin permiso. Aquello ya no era una coincidencia ni una simple demora. Era una decisión. El concesionario había elegido no verla, y esa elección, aunque silenciosa, tenía peso. Permaneció allí un momento más, inmóvil, permitiendo que la escena continuara revelándose. Sabía que lo que estaba ocurriendo era solo el comienzo, que aquel primer acto de exclusión era la base sobre la que se construiría todo lo demás. Sin saberlo aún, mientras permanecía de pie en aquel espacio pulido y ordenado,
El sistema ya había comenzado a moverse en su contra. Y lo que había empezado como un simple intento de observar la realidad sin filtros, estaba a punto de convertirse en algo mucho más profundo y revelador. El silencio no se rompió después de aquel primer momento frente al mostrador. Al contrario, se volvió más denso, más consciente de sí mismo, como si el espacio hubiera decidido envolver a Rhonda en una ausencia cuidadosamente administrada. Ella permaneció allí unos segundos más, sin moverse, sin cambiar de postura, esperando que alguien reaccionara ante una presencia que, por simple lógica comercial, no debería haber pasado desapercibida. Nada ocurrió. El concesionario continuó funcionando con una normalidad impecable, pero esa normalidad no la incluía. Rhonda se apartó lentamente del mostrador y comenzó a caminar de nuevo entre los vehículos. No lo hizo con prisa ni con inseguridad, sino con la misma calma metódica con la que había entrado. Sabía que cualquier gesto abrupto podía ser interpretado como nerviosismo o sospecha, y no estaba dispuesta a ofrecer excusas que otros pudieran usar más adelante. Cada paso era deliberado, cada pausa intencional. Se detuvo frente a otro automóvil, uno de los modelos más destacados del salón, y volvió a leer la información como si fuera la primera vez. El ejercicio no era para ella, sino para el entorno. Quería ver cuánto tiempo podía permanecer allí sin que nadie considerara necesario dirigirse a ella. Los minutos comenzaron a estirarse de una forma extraña, no por su duración real, sino por la sensación que provocaban. Rhonda era plenamente consciente de que no había pasado tanto tiempo como para justificar la falta de atención. Pero el cuerpo no siempre responde a la lógica. Empezó a sentir ese tipo de incomodidad que no tiene un origen claro. Una inquietud que no se manifiesta en pensamientos concretos, sino en una tensión sutil en los hombros, en la respiración que se vuelve ligeramente más superficial. Se preguntó cuántas personas, en su lugar, habrían empezado ya a dudar de sí mismas, a preguntarse si estaban haciendo algo mal, si su presencia era inapropiada. Intentó por un momento concederles el beneficio de la duda. Pensó que quizá el personal estaba ocupado, que el concesionario funcionaba bajo un sistema interno que ella no comprendía. Sin embargo, esa explicación se desmoronaba cada vez que veía a un consultor interrumpir lo que estaba haciendo para atender a otro cliente que acababa de entrar. No era una cuestión de carga de trabajo, era una cuestión de selección. Comenzó entonces a notar los detalles con más claridad. La forma en que algunos empleados pasaban cerca de ella sin mirarla directamente, como si evitaran cualquier posibilidad de interacción. El modo en que otros, al cruzar su campo de visión, reducían la velocidad solo para desviarse en el último segundo. No era torpeza, era cálculo. La indiferencia no era un descuido, era una herramienta. Rhonda entendió que el silencio podía ser tan elocuente como una negativa explícita, y mucho más difícil de confrontar. A su alrededor, la actividad continuaba con fluidez. Escuchó fragmentos de conversaciones ajenas, risas suaves, explicaciones detalladas sobre motores, acabados, prestaciones. Todo estaba diseñado para transmitir una sensación de exclusividad cómoda, de pertenencia asegurada. Pero ella no formaba parte de ese círculo invisible. Estaba dentro del edificio, sí, pero fuera del sistema que lo sostenía. En un momento dado notó algo distinto. No era atención, pero tampoco era indiferencia. Era observación. Uno de los consultores la miró por más tiempo del necesario, recorriendo su figura con una expresión difícil de descifrar. No había amabilidad en su mirada, ni curiosidad genuina. Era más bien una evaluación fría, rápida, seguida de un leve movimiento de cabeza, casi imperceptible. Luego se inclinó hacia un colega y dijo algo en voz baja. Rhonda no pudo escuchar las palabras, pero el gesto fue suficiente. Algo estaba cambiando. La atmósfera se tensó de forma casi imperceptible. No hubo un punto claro en el que pudiera decir que todo había dado un giro, pero empezó a sentir que ya no era simplemente ignorada. Ahora era notada de una manera distinta. Cada vez que se movía, percibía ojos siguiéndola de reojo. No de forma abierta, sino con esa vigilancia discreta que se disfraza de normalidad. Era una atención que no buscaba servir, sino controlar. Decidió acercarse de nuevo al área central, no para insistir,
sino para confirmar lo que ya sospechaba. Se colocó cerca del mostrador, esta vez un poco más visible, sin invadir el espacio de nadie. Esperó. Un empleado pasó por detrás del mostrador, revisó unos papeles, levantó la vista y la vio. Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo habitual. Luego se desviaron hacia otra dirección. Tomó un objeto que no parecía necesitar, lo ajustó, lo volvió a dejar en su sitio. El gesto fue torpe, innecesario, casi revelador. Era una forma de evitarla sin admitirlo. Otro consultor se aproximó al mostrador, fingiendo revisar algo en la pantalla. Su cuerpo estaba orientado de tal manera que le daba la espalda parcialmente, aunque Ronda estaba justo frente a él. La exclusión se volvía cada vez más evidente, más activa. Ya no se trataba solo de no ofrecer ayuda, sino de construir barreras invisibles para impedir cualquier contacto. Ronda sintió una mezcla extraña de claridad y malestar. La claridad venía de comprender que aquello no era personal, al menos no en el sentido tradicional. No se trataba de ella como individuo, sino de lo que representaba en ese momento. Una figura que no encajaba en la narrativa del lugar. Una presencia que desafiaba, sin proponérselo, las reglas no escritas del espacio. El malestar, en cambio, era más profundo. Provenía de la conciencia de que ese trato no era excepcional, de que probablemente era la norma para muchos. Mientras se desplazaba nuevamente entre los vehículos, tomó uno de los folletos expuestos en un soporte. Lo hizo con cuidado, como lo haría cualquier cliente. Lo hojeó brevemente y luego lo devolvió a su lugar exacto. Ese gesto mínimo pareció activar algo. Notó cómo uno de los empleados enderezaba la postura, cómo otro ajustaba su posición para tenerla mejor a la vista. La vigilancia se hizo más evidente. Ya no era solo una visitante ignorada. Ahora era alguien que merecía ser observada. El cambio fue sutil pero decisivo. Ronda percibió cómo, en la mente colectiva del personal, su figura comenzaba a desplazarse de una categoría a otra. Ya no era simplemente irrelevante. Se estaba convirtiendo en una posible molestia, en alguien que no seguía el guión esperado. La paciencia que había mostrado, lejos de tranquilizarlos, parecía incomodarlos. Su calma no encajaba con la imagen que empezaban a formarse. Se detuvo frente a un modelo específico, uno que sabía que era especialmente valorado por el concesionario. Permaneció allí el tiempo suficiente como para que cualquier vendedor interesado en cerrar una venta hubiera intervenido. No ocurrió. En su lugar, uno de los consultores se acercó a otro y, tras un intercambio rápido de miradas, ambos dirigieron breves observaciones hacia ella. No había burla abierta, pero sí una complicidad silenciosa que excluía. Ronda sintió entonces algo distinto, una ligera presión en el pecho que no tenía que ver con el enojo. Era el peso de ser evaluada sin derecho a réplica. Comprendió que, en ese punto, ya no importaba lo que hiciera o dejara de hacer. El relato sobre ella estaba formándose sin su participación, y una vez que ese relato se consolidara, serviría para justificar cualquier paso siguiente. Decidió hacer un último intento, no por esperanza, sino por coherencia. Se acercó a uno de los consultores que parecía menos ocupado y se colocó a una distancia adecuada, esperando una señal, una mirada, cualquier indicio de apertura. El hombre levantó los ojos, la miró brevemente y adoptó una expresión neutra, casi forzada. No dio un paso hacia ella. No inició conversación. En lugar de eso, miró alrededor, como buscando a alguien más, y luego dio medio paso atrás, creando espacio, no para incluirla, sino para marcar distancia. Ese pequeño gesto fue suficiente. Ronda entendió que el trato había cruzado un umbral invisible. Ya no se trataba de negligencia, era rechazo activo. El concesionario había decidido que ella no pertenecía allí, y estaba dispuesto a sostener esa decisión sin necesidad de explicaciones. Se quedó allí unos instantes más, sintiendo cómo la atención del lugar se reorganizaba a su alrededor. Notó cómo uno de los empleados se desplazaba discretamente hacia la zona donde se encontraba la oficina de administración. No hizo falta ver más. El movimiento tenía un propósito claro. Alguien estaba siendo informado. Alguien con autoridad. Ronda permaneció inmóvil, con el rostro sereno y la postura firme. No había nada que ganar con la impaciencia. Sabía que lo que estaba por venir no sería accidental.
El ambiente había cambiado, y ese cambio tenía dirección. La invisibilidad inicial había dado paso a algo más peligroso. Ahora era visible de la peor manera posible. El experimento había avanzado más rápido de lo que había imaginado, y mientras observaba cómo el concesionario se preparaba para el siguiente acto, Ronda comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. El cambio no llegó con ruido ni con gestos bruscos. No hubo una interrupción evidente ni una orden pronunciada en voz alta. Fue un desplazamiento casi imperceptible del equilibrio del lugar, una reorganización silenciosa que Ronda percibió antes de poder señalarla con precisión. El concesionario seguía funcionando. Los clientes continuaban observando los vehículos. Los consultores mantenían conversaciones medidas, pero algo en el aire había dejado de ser neutro. La atención, antes dispersa, comenzaba a concentrarse. Ronda permanecía junto al automóvil frente al cual se había detenido, consciente de que ya no estaba simplemente siendo observada, sino evaluada. No como una posible compradora, sino como un elemento que debía ser gestionado. Aquella certeza no nació de una suposición apresurada, sino de la suma de pequeños detalles que, juntos, formaban una lógica ineludible. Las miradas se volvían más frecuentes, menos disimuladas. Los movimientos del personal parecían responder a una coordinación silenciosa. El espacio, que al principio la había ignorado, ahora la rodeaba con una atención incómoda. Fue entonces cuando lo vio. Desde el fondo del salón, una puerta se abrió brevemente y una figura apareció en el umbral. No caminó deprisa, no mostró sorpresa ni curiosidad. Avanzó con la tranquilidad de quien sabe exactamente por qué está allí. Su presencia alteró de inmediato la postura del personal. Espaldas que se enderezaban, conversaciones que se apagaban, gestos que se volvían más contenidos. Aquella reacción colectiva no dejaba lugar a dudas. Era alguien con autoridad. El gerente se acercó con paso firme, deteniéndose a una distancia calculada. No invadió el espacio personal de Ronda, pero tampoco se mantuvo lo suficientemente lejos como para sugerir neutralidad. La miró de arriba abajo con rapidez, como confirmando una impresión ya formada. Su rostro no expresaba hostilidad abierta, sino una calma profesional cuidadosamente ensayada. Era la expresión de alguien que se disponía a resolver un inconveniente menor, no a escuchar una historia. Cuando habló, su tono fue sereno, incluso amable en apariencia. No alzó la voz, no utilizó palabras duras. Precisamente por eso, cada frase tenía un peso particular. Comenzó refiriéndose a la dinámica del lugar, a la necesidad de mantener un ambiente cómodo para todos los clientes. Habló de ciertas preocupaciones expresadas por el personal, de comportamientos que habían generado incomodidad. No señaló nada concreto. No mencionó acciones específicas. Todo se movía en el terreno de las percepciones y las impresiones. Ronda escuchó con atención, sin interrumpirlo. Reconocía aquel tipo de discurso. Sabía que no estaba diseñado para aclarar una situación, sino para encuadrarla. Al hablar de sensaciones en lugar de hechos, el gerente evitaba la posibilidad de ser contradicho. Las emociones ajenas no podían discutirse con facilidad. Sin embargo, ella no respondió desde la emoción. Lo hizo desde la precisión. Le preguntó con calma qué comportamiento específico había generado esas preocupaciones. Solicitó ejemplos concretos, referencias claras a normas o políticas del concesionario que hubiera infringido. Su voz era estable, sin desafío ni sumisión. No se defendía, pedía información. Era una solicitud razonable, casi inevitable en cualquier interacción profesional. El gerente dudó apenas un instante antes de responder. Aquella pausa fue reveladora. Luego habló de manera general, mencionando que el personal tenía discreción para evaluar ciertas situaciones, que la permanencia prolongada sin una intención clara de compra podía resultar problemática. No dijo que Ronda hubiera hecho algo indebido, pero tampoco negó la implicación. Su discurso se movía en una zona gris, cuidadosamente construida. A su alrededor, algunos consultores se habían acercado lo suficiente como para escuchar. Sus rostros reflejaban una mezcla de expectación y aprobación. Uno de ellos intervino, añadiendo que Ronda había estado observando los vehículos durante un tiempo considerable. Otro comentó que había tomado un folleto y lo había devuelto,
como si aquel gesto trivial pudiera interpretarse como algo fuera de lo común. Cada aportación era mínima, casi insignificante por sí sola, pero juntas comenzaban a formar un relato. Ronda sintió el peso de esa construcción colectiva. No eran acusaciones directas, sino insinuaciones acumuladas. Nadie afirmaba que hubiera hecho algo incorrecto, pero todos contribuían a la idea de que su presencia no encajaba. El gerente escuchaba, asintiendo ligeramente, como si cada comentario confirmara una conclusión previa. La escena se desarrollaba con una naturalidad inquietante, como si aquel procedimiento fuera habitual. Ella volvió a intervenir, esta vez para preguntar si estaba siendo formalmente acusada de algo. Su pregunta no llevaba indignación, solo claridad. Quería saber si se le estaba pidiendo que se retirara y, de ser así, bajo qué fundamento específico. El silencio que siguió fue breve, pero significativo. Por primera vez, el gerente parecía medir sus palabras con mayor cuidado. Respondió que, dadas las circunstancias, consideraba que lo mejor sería que Ronda concluyera su visita. Lo expresó como una sugerencia razonable, casi como un consejo. Habló de evitar malentendidos, de preservar la experiencia del resto de los clientes. No utilizó la palabra expulsión, pero la intención era inequívoca. La decisión estaba tomada. Ronda sintió cómo algo se asentaba dentro de ella. No era sorpresa, tampoco era ira. Era una comprensión profunda de cómo funcionaba aquel mecanismo. No había cometido ninguna falta, pero eso ya no era relevante. El sistema no necesitaba hechos cuando contaba con autoridad y consenso. La narrativa había sido establecida y ahora debía ejecutarse. Miró alrededor y notó cómo la atención del personal se había alineado. Nadie parecía incómodo con la situación. Algunos observaban con interés, otros con una neutralidad ensayada. La mayoría simplemente aceptaba lo que ocurría como parte del orden natural del lugar. Esa aceptación silenciosa era, quizás, lo más perturbador. El gerente hizo un pequeño gesto con la mano, casi imperceptible. Desde la zona cercana a la entrada, un guardia de seguridad comenzó a moverse. No habló, no se apresuró. Su presencia se fue imponiendo gradualmente, como una sombra que se alarga. Ronda lo vio acercarse y comprendió que la conversación había terminado. Ya no se trataba de diálogo ni de aclaraciones. Se trataba de control. Aún así, mantuvo la calma. Dijo con voz firme pero tranquila que no estaba de acuerdo con la caracterización de su comportamiento, que había actuado como cualquier cliente y que solo había esperado atención. No elevó el tono, no buscó apoyo en el público que observaba. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, sin respuesta real. El gerente asintió de nuevo, como quien escucha algo que no altera en absoluto su decisión. El guardia se colocó a una distancia estratégica, lo suficientemente cerca como para guiarla, lo suficientemente lejos como para no tocarla aún. Su postura era clara. La salida era el siguiente paso. Ronda sintió cómo el espacio se cerraba a su alrededor, no físicamente, sino en términos de opciones. Ya no había margen para permanecer. Mientras comenzaba a moverse en dirección a la salida, guiada por aquella presencia silenciosa, comprendió que lo que había comenzado como un simple acto de observación se había transformado en una acusación implícita. Había pasado de ser invisible a ser indeseable, y de indeseable a culpable, todo sin haber pronunciado una sola palabra fuera de lugar. El concesionario había respondido a su presencia de la única manera que conocía cuando alguien no encajaba. No con confrontación abierta, sino con un proceso pulido, casi elegante, que convertía la exclusión en una medida razonable. Y mientras avanzaba hacia las puertas de vidrio, Ronda supo que ese no sería el final del experimento. Apenas era el punto de no retorno. El paso hacia la salida no fue abrupto. No hubo empujones inmediatos ni palabras elevadas. Fue un movimiento dirigido, silencioso, cuidadosamente calculado para parecer inevitable. El guardia de seguridad avanzaba medio paso por delante de Ronda, ligeramente a un lado, ocupando el espacio justo para marcar la dirección sin necesidad de tocarla todavía. Su sola presencia imponía un ritmo, no rápido, no lento. El ritmo correcto para que no pareciera una expulsión, sino una consecuencia natural.
Ronda caminaba con la espalda recta y el rostro sereno. Sabía que cada gesto sería observado, interpretado y almacenado como prueba de algo que ya habían decidido creer. La calma era su única defensa, aunque también entendía que esa misma calma podía ser utilizada en su contra, reinterpretada como frialdad, como desafío silencioso. Aún así, no iba a regalarles una reacción que justificara lo que estaban haciendo. El recorrido hacia la puerta no fue el más corto. El guardia eligió un trayecto que atravesaba el centro del salón, pasando junto a varios de los vehículos más caros, cruzando zonas donde otros clientes conversaban tranquilamente con los consultores. No era una casualidad. Ronda lo comprendió de inmediato. Aquella salida debía ser vista. El acto no solo consistía en sacarla del lugar, sino en establecer una narrativa frente a los demás. Si alguien era escoltado fuera, debía haber una razón. Nadie preguntaría cuál. Las conversaciones se apagaban a su paso. Algunas miradas se desviaban con rapidez, incómodas, como si quienes las sostenían temieran verse involucrados por simple proximidad. Otras, en cambio, se quedaban fijas en ella con una curiosidad casi morbosa. Ronda podía sentir cómo, en la mente de muchos, su figura se transformaba en un símbolo ambiguo, en alguien que había cruzado una línea invisible. El silencio colectivo no era neutral, era una forma de aprobación tácita. Detrás de ellos, el gerente no se apresuró a seguirlos, pero tampoco se quedó completamente al margen. Avanzó unos pasos y luego se detuvo, observando la escena con la tranquilidad de quien considera su tarea cumplida. Su papel había terminado en el momento en que la autoridad se había transferido al uniforme. A partir de allí, todo era procedimiento. A medida que se acercaban a las puertas de vidrio, Ronda sintió cómo el ambiente cambiaba de nuevo. La luz exterior se filtraba con mayor intensidad, contrastando con la iluminación controlada del interior. La transparencia de la fachada hacía que el momento fuera aún más expuesto. Personas que caminaban por la acera podían ver el interior del concesionario, ver a una mujer siendo conducida hacia la salida por un guardia. No podían escuchar nada, pero no necesitaban hacerlo. La imagen hablaba por sí sola. Las puertas se abrieron automáticamente con un sonido suave, casi elegante, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. El guardia dio un paso más firme al cruzar el umbral. Allí, fuera del espacio estrictamente comercial, su postura cambió. Era un cambio sutil, pero Ronda lo percibió con claridad. Dentro, la cortesía profesional había sido una máscara necesaria. Fuera, esa máscara ya no era imprescindible. Sintió la mano del guardia cerrarse sobre su brazo. No fue un agarre violento en ese primer instante, pero sí firme, posesivo, diseñado para dejar claro quién tenía el control. Ronda se detuvo apenas una fracción de segundo y giró ligeramente el rostro hacia él. No dijo nada. Su mirada no era de súplica ni de desafío abierto. Era una mirada consciente, alerta. El guardia no respondió. Ajustó su agarre y la empujó a avanzar. El contacto físico cambió el peso del momento. Lo que hasta entonces había sido una expulsión encubierta, se convirtió en algo más directo, más difícil de justificar. Ronda dio un paso adelante y luego otro, tratando de mantener el equilibrio mientras el guardia aumentaba la presión. La acera no ofrecía la misma estabilidad que el suelo pulido del interior. El cambio de superficie, combinado con el empujón, hizo que su pie resbalara ligeramente. El tropiezo no fue aparatoso, pero sí suficiente para romper la compostura visual que ella había mantenido hasta entonces. Ronda extendió la mano instintivamente para apoyarse, sintiendo el contacto áspero del suelo bajo la palma. Durante un instante brevísimo, el mundo pareció contraerse en una sola sensación. El impacto, el aire saliendo de sus pulmones, el sonido distante de voces que reaccionaban con sorpresa. El guardia reaccionó con impaciencia, no con preocupación. En lugar de aflojar el agarre o ayudarla a incorporarse, aplicó más presión, como si aquel tropiezo fuera una molestia adicional que debía corregirse. Su pie se movió hacia atrás de ella en un gesto rápido, empujándola a avanzar con mayor brusquedad. El mensaje era claro. No había espacio para vacilaciones. Ronda logró incorporarse antes de caer por completo. Se enderezó despacio, negándose a apresurarse, negándose a parecer derrotada. El guardia la soltó entonces, convencido de que el mensaje había sido recibido. Hizo un gesto vago con la mano, señalando la calle,
como si indicara un límite que no debía volver a cruzar. Su rostro no mostraba remordimiento. Para él aquello había sido una tarea más. Desde el interior del concesionario nadie se acercó. Nadie abrió la puerta para verificar si estaba bien. Nadie protestó. Las puertas de vidrio ya se habían cerrado, devolviendo al lugar su apariencia pulcra y ordenada. Dentro, el mundo seguía su curso como si nada hubiera ocurrido. Los autos permanecían inmóviles bajo la luz perfecta. Los consultores retomaban sus posiciones. El incidente había terminado, al menos para ellos. Ronda permaneció unos segundos de pie en la acera, respirando con calma, sintiendo cómo el pulso se estabilizaba. No se permitió la rabia inmediata. No allí, no en ese momento. En lugar de eso comenzó a fijar detalles en su memoria con una claridad casi clínica. El rostro del guardia, la insignia en su uniforme, la posición exacta de las cámaras sobre la entrada, el ángulo desde el cual había ocurrido el empujón. Miró el reflejo del edificio en el vidrio y anotó mentalmente la hora aproximada según la posición del sol. Cada detalle importaba, no como arma emocional, sino como base para algo que todavía no había tomado forma completa, pero que ya se estaba gestando en su interior. Comprendió con una certeza fría que, si ella hubiera sido cualquier otra persona, aquel habría sido el final de la historia. Se habría ido a casa con una sensación difusa de vergüenza y confusión, preguntándose qué había hecho mal. Nadie habría respondido preguntas. Nadie habría asumido responsabilidad. Pero ella no era cualquier otra persona. Mientras se alejaba unos pasos del concesionario, lo suficiente para no sentir la presión inmediata de aquel espacio, Ronda miró una última vez la fachada. Desde fuera, el edificio seguía pareciendo impecable, casi acogedor. Nada en su diseño sugería el trato que acababa de recibir. Esa contradicción se grabó en su mente con más fuerza que el empujón mismo. El experimento había dejado de ser una simple observación. Se había convertido en una experiencia tangible, corporal, imposible de ignorar. Ronda sabía, con una claridad que no admitía dudas, que lo ocurrido no podía quedar sin respuesta. No por venganza, ni por orgullo herido, sino porque había visto de cerca cómo un sistema podía aplastar a alguien sin levantar la voz. Cómo podía justificar la fuerza con procedimientos pulidos y silencios cómplices. Mientras se alejaba del lugar, sintió que algo se reorganizaba dentro de ella. La humillación no se transformó en ira descontrolada, sino en una determinación profunda y tranquila. Lo que había comenzado como un intento de comprender, ahora exigía una consecuencia. Y esa consecuencia no sería impulsiva ni ruidosa, sería meticulosa, deliberada. El concesionario había cerrado la puerta detrás de ella creyendo que todo había terminado. En realidad, sin saberlo, acababa de abrir algo mucho más grande. La ciudad siguió moviéndose con su indiferencia habitual, mientras Ronda se alejaba del concesionario. El tráfico continuaba. Las personas caminaban con prisa o con desgana, ajenas a lo que acababa de ocurrir a pocos metros de ellas. Esa normalidad fue lo primero que la golpeó. El mundo no se había detenido. Nadie había marcado el momento como excepcional. Y precisamente por eso, lo sucedido adquiría un peso mayor. No había testigos indignados ni voces que exigieran explicaciones. Solo una experiencia que, de no ser por su propia claridad interior, podría haberse diluido como tantas otras. Ronda caminó unas calles antes de detenerse. Necesitaba distancia física para ordenar lo ocurrido sin que la emoción inmediata tomara el control. No sentía rabia explosiva, ni deseo de confrontación directa. Sentía algo más frío y más firme. Certeza. La certeza de que lo vivido no había sido un error ni un exceso aislado. Había sido un procedimiento. Un mecanismo aceitado que funcionaba porque casi nunca era cuestionado. Y ahora que lo había visto desde dentro, no podía ignorarlo. Se sentó en su coche y permaneció allí unos minutos sin arrancar el motor. Repasó mentalmente cada fase del episodio, no como quien revive una humillación, sino como quien reconstruye una secuencia. La entrada. La invisibilidad inicial. El cambio de miradas. La intervención del gerente. El lenguaje impreciso, las insinuaciones, la transformación gradual de cliente en problema. El gesto del guardia. El empujón.
Cada momento encajaba con el siguiente, con una coherencia inquietante. Nada había sido improvisado. Cuando finalmente puso el motor en marcha, ya sabía cuál sería el siguiente paso. No iban a actuar desde la exposición inmediata ni desde la emoción cruda. Cualquier reacción impulsiva habría sido fácil de desacreditar, de encasillar como exageración o búsqueda de atención. Lo que había ocurrido exigía algo distinto. Exigía estructura, método, paciencia. El mismo tipo de paciencia que ella había mostrado dentro del concesionario, pero ahora dirigida hacia un objetivo claro. Las primeras llamadas fueron discretas. No a medios de comunicación, no a redes sociales. Llamó a su equipo legal, a personas que entendían la importancia de los detalles y la diferencia entre un relato y una prueba. No dramatizó los hechos ni los adornó. Los expuso con precisión casi quirúrgica. Horarios aproximados, posiciones, palabras exactas, gestos, movimientos. Habló del cambio de actitud del personal, del uso deliberado de términos vagos, de la transición de autoridad verbal a control físico. Al otro lado de la línea, el silencio era atento. Las preguntas que surgieron confirmaron que estaban entendiendo la gravedad del asunto. Le pidieron que repasara de nuevo el momento del contacto físico, que describiera la fuerza, la intención, el contexto. Le preguntaron por las cámaras visibles, por los posibles testigos, por la señalización del lugar. Cada pregunta añadía una capa de claridad. Ronda comprendió que lo más importante no era cómo se había sentido, sino lo que podía demostrarse. Y había mucho que demostrar. Esa misma tarde se enviaron notificaciones formales, solicitudes de preservación de grabaciones, tanto del concesionario como de la empresa de seguridad contratada. Avisos claros de que cualquier alteración o eliminación de material relevante tendría consecuencias legales. El lenguaje era firme, preciso, imposible de malinterpretar. El episodio dejaba de ser una anécdota privada y pasaba a formar parte de un registro oficial. Solo entonces permitió que el siguiente paso tomara forma. Volver. No como había ido la primera vez, sino mostrando exactamente lo que el concesionario había decidido ignorar. No por exhibicionismo, sino por contraste. Quería que el sistema se enfrentara a sí mismo, que se viera obligado a reaccionar cuando la figura que había expulsado sin reparos regresara con nombre, representación legal y observadores externos. El regreso no fue ruidoso, pero sí inequívoco. Ronda llegó acompañada, no por una multitud, sino por las personas necesarias para que la situación no pudiera ser reducida a una versión unilateral. Abogados a su lado, tranquilos y atentos, a cierta distancia, periodistas que no invadían el espacio, pero cuya presencia era evidente. No había cámaras levantadas de forma agresiva, no había micrófonos extendidos, solo la posibilidad de que todo fuera visto y registrado. El efecto fue inmediato. Apenas cruzó la entrada, el ambiente del concesionario cambió de manera radical. Los mismos empleados que antes habían evitado su mirada, ahora la reconocían al instante. El desconcierto pasó por sus rostros con rapidez, seguido por una tensión visible. Movimientos apresurados, susurros, miradas hacia la oficina del fondo. La seguridad con la que habían actuado horas antes se había evaporado. El gerente apareció de nuevo, pero ya no caminaba con la misma calma. Su expresión era distinta, más contenida, más calculadora. Intentó sonreír, habló de malentendidos, de situaciones desafortunadas, de la posibilidad de resolverlo todo de forma privada. Su tono buscaba reducir la escala del conflicto, encerrarlo de nuevo entre aquellas paredes de vidrio. Ronda escuchó sin interrumpir, igual que había hecho antes. La diferencia era que ahora no estaba sola, y él lo sabía. Cuando respondió, no habló de sentimientos ni de percepciones. Habló de hechos, de solicitudes formales, de grabaciones, de informes internos, de nombres y contratos. Cada palabra estrechaba el margen de maniobra del gerente. Los abogados intervinieron cuando fue necesario, recordando plazos, obligaciones legales, consecuencias. El lenguaje del poder había cambiado de manos. Las primeras grietas aparecieron pronto. Un empleado dudó al explicar un informe. Otro evitó responder directamente sobre la cobertura de las cámaras en la entrada.
Las versiones empezaron a desalinearse. Lo que antes había sido un relato sólido, aunque falso, comenzó a deshacerse bajo el peso de la evidencia potencial. Los periodistas tomaban notas sin necesidad de preguntar demasiado. Bastaba con observar. Cuando finalmente se accedió a revisar el material grabado, la historia quedó expuesta sin necesidad de interpretación. Las imágenes mostraban a Rhonda esperando, caminando con calma, sin interrumpir a nadie. Mostraban la ausencia de cualquier conducta agresiva o sospechosa. Mostraban la aproximación del gerente, la posición del guardia antes incluso de que se le pidiera que se retirara. Y fuera, captaban el momento exacto en que el contacto dejaba de ser necesario y se convertía en exceso. El contraste entre las grabaciones y los informes internos era evidente. Palabras como inquietante o no cooperativa no encontraban respaldo en las imágenes. La narrativa que había justificado su expulsión se sostenía únicamente sobre interpretaciones interesadas. Ya no era una cuestión de versiones enfrentadas, era una cuestión de realidad documentada. A partir de ahí, el proceso se aceleró. Lo que había comenzado como una respuesta a un incidente concreto se transformó en algo mayor. Antiguos clientes comenzaron a aparecer con historias similares. Personas que habían sido invitadas a marcharse sin explicaciones claras. Ex empleados que hablaban de instrucciones implícitas, de criterios no escritos, de la presión por mantener una imagen a cualquier costo. El patrón se hacía visible. Rhonda observaba todo con una mezcla de determinación y tristeza. No había satisfacción en ver cómo el sistema se desmoronaba. Había más bien una sensación de inevitabilidad. Sabía que aquello no era solo por ella. Su nombre había abierto la puerta, pero detrás había muchas otras experiencias que nunca habían encontrado espacio para ser escuchadas. Cuando abandonó el concesionario por segunda vez, lo hizo sin escolta y sin empujones. Las puertas de vidrio se abrieron con la misma suavidad de siempre, pero el lugar que dejaba atrás ya no era el mismo. La certeza con la que había actuado antes se había transformado en fragilidad, y Rhonda sabía que, a partir de ese momento, nada podría volver a ser exactamente igual. El proceso había comenzado y esta vez no había manera de detenerlo. El desenlace no llegó de forma abrupta ni con un estallido visible. No hubo sirenas, ni escenas dramáticas frente al concesionario, ni declaraciones grandilocuentes pronunciadas a la entrada del edificio. Todo ocurrió como suelen ocurrir las consecuencias reales. A través de documentos, reuniones cerradas, decisiones administrativas y silencios que, esta vez, ya no protegían a nadie. Lo que había comenzado como un intento de minimizar un incidente se convirtió poco a poco en una exposición imposible de controlar. En los días siguientes, el concesionario dejó de hablar con la seguridad que había mostrado al principio. Sus comunicados fueron cautelosos, casi asépticos, cargados de expresiones vagas sobre revisiones internas y compromiso con la mejora continua. No negaban los hechos, pero tampoco los asumían de forma directa. Esa ambigüedad, sin embargo, ya no funcionaba. Las grabaciones, los testimonios y los documentos habían trazado una línea clara entre lo ocurrido y lo que se había intentado justificar. La figura del gerente fue la primera en desaparecer del escenario. Su salida se presentó como una decisión consensuada, una separación amistosa orientada al futuro del negocio. Nadie explicó los detalles, pero dentro del concesionario todos comprendieron el significado real. La autoridad que había convertido una percepción en una expulsión ya no tenía lugar allí. Poco después, el guardia de seguridad fue apartado de sus funciones mientras se evaluaba su actuación. La empresa de seguridad, presionada por la evidencia, se apresuró a distanciarse de él, calificando su comportamiento como una desviación individual, aunque los documentos internos revelaban un enfoque mucho más amplio y sistemático. La actividad del concesionario se detuvo de manera temporal, oficialmente para una reestructuración. En la práctica, porque ya no podía sostener la imagen de normalidad, los autos permanecieron inmóviles detrás de los cristales, pero esta vez el silencio no transmitía exclusividad, sino espera. Los socios comerciales comenzaron a retirar su apoyo con discreción. Las aseguradoras solicitaron informes detallados.
Las autoridades regulatorias pidieron explicaciones que no podían responderse con frases cuidadosamente pulidas. Mientras tanto, el alcance del caso crecía más allá de ese espacio concreto. Antiguos clientes compartían experiencias que encajaban con un patrón inquietantemente similar. Personas que habían sido ignoradas, evaluadas, señaladas y finalmente invitadas a marcharse sin una razón clara. Ex empleados hablaban de una cultura interna basada en la intuición convertida en criterio, en la protección de una imagen por encima de la dignidad. Lo que antes parecía una serie de decisiones aisladas se revelaba como un sistema completo. Ronda observaba todo desde una distancia consciente. No buscaba protagonismo ni satisfacción personal. Cuando habló públicamente, lo hizo con mesura, insistiendo en que su caso no era excepcional por lo vivido, sino por haber sido visto. Explicó que su anonimato inicial había sido deliberado, que quería experimentar el trato que recibe quien no tiene un nombre que lo respalde. Su relato no estaba cargado de indignación, sino de una claridad que resultaba difícil de refutar. Esa postura tuvo un efecto profundo. Empresas similares comenzaron a revisar discretamente sus procedimientos. Manuales de formación se ajustaron. Protocolos de seguridad fueron reescritos. No hubo anuncios oficiales vinculando esos cambios con el caso, pero la relación era evidente. La historia había introducido una incomodidad que ya no podía ignorarse. En el interior del concesionario, la atmósfera se transformó por completo. El miedo reemplazó a la complacencia. Empleados que antes habían guardado silencio, ahora temían convertirse en responsables de decisiones que nunca habían cuestionado. Algunos cooperaron activamente, aportando información que completaba el panorama. Otros optaron por desaparecer, buscando refugio en el anonimato que antes habían negado a otros. Las resoluciones legales llegaron con la lentitud propia de los procesos formales, pero llegaron. Sanciones económicas, acuerdos extrajudiciales, compromisos obligatorios de cambio estructural. No hubo un único momento que pudiera señalarse como el final definitivo, pero sí una acumulación de consecuencias que marcó un antes y un después. El concesionario, tal como había sido, dejó de existir. Ronda recibió mensajes de personas que nunca había conocido. Algunos le agradecían haber puesto palabras y visibilidad a experiencias que habían cargado en silencio durante años. Otros simplemente decían que, por primera vez, se habían sentido comprendidos. Ella leía esos mensajes con atención, consciente de que ahí residía el verdadero impacto de todo lo ocurrido. No en la caída de un negocio, sino en la validación de quienes habían aprendido a dudar de sí mismos. Cuando finalmente el lugar reabrió bajo una nueva administración y una identidad renovada, ya no era el mismo. El edificio seguía en pie, las paredes de vidrio seguían reflejando la ciudad, pero la historia estaba inscrita en su estructura. Para muchos, se convirtió en un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando el poder opera sin ser cuestionado. Ronda continuó con su vida sin ceremonias ni declaraciones finales. No habló de victoria ni de revancha. Para ella, lo ocurrido había sido una lección sobre la naturaleza de los sistemas que se consideran razonables, mientras nadie los observa con atención. Había visto cómo la exclusión podía vestirse de profesionalismo, cómo la violencia podía esconderse detrás de procedimientos y silencios compartidos. El recuerdo de aquella primera entrada al concesionario permanecía intacto, no como una herida abierta, sino como una referencia. Sabía que no todos los abusos encuentran una respuesta, y que muchas historias terminan sin consecuencias visibles. Por eso mismo, entendía que este desenlace no era un final feliz en el sentido tradicional. Era algo más sobrio y más necesario. No hubo aplausos ni celebraciones, solo un ajuste de cuentas con la realidad. El sistema había sido expuesto no por un acto de fuerza, sino por la simple insistencia en la verdad. Y aunque nada podía borrar lo sucedido, el resultado aseguraba que no quedaría enterrado bajo la comodidad del olvido. Así terminó la historia, no con ruido, sino con peso, con la clase de consecuencia que no busca impresionar, pero que permanece. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira los siguientes y otros videos en el canal. Comparte este video para que más personas conozcan esta historia.